Hola chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Needlework by Ana Design. En el vídeo de hoy vamos a hacer algo muy chulo, también pensando en regalar. Vamos a seguir con los regalitos. Vamos a hacer esta bolsa tan bonita, plegable. Como veis, tiene aquí una lengüeta con un bolsillito y luego la plegaremos y se quedará todo en el interior y ocupará lo que es la etiquetita. ¿Os ha gustado? ¿Queréis aprender a hacerla? Pues vamos a ello. Materiales que vamos a necesitar. Necesitamos una tela que mida 43 centímetros de alto y de ancho. Bueno, en este caso esta pieza mide 1,40 de aquí. Os va a sobrar tela, porque la bolsa una vez terminada mide 40 de ancho. Entonces, pues aunque sea una tela de 1,10 también os valdría, porque os va a sobrar tela. Y luego necesitamos unas correas que midan 60 centímetros cada una, o sea, 1,20 para la correa. Y por último, un cierrecito de imán o de presión, como queráis. Y con estos materiales podríamos realizar nuestra bolsa. Yo, para la que quiera el lote exactamente igual, he hecho dos lotes. Uno en versión marroncita, ¿ves? Que lleva su tramo de correa y lleva la etiquetita ya bordadita. Y otro en la versión azul. Tenéis los dos lotes disponibles en la página web. Y los cierres también los tenéis en la página web, por si queréis ponerle este tipo de cierre. Y con todo esto vamos a comenzar. Bueno, yo ya tengo todas las piezas cortadas y esto es lo que tenemos de momento. Tenemos esta pieza, que tenéis las medidas en descripción, que la hemos hecho doble para ahorrarnos una costura y evitar grosores y demás. Tenemos la pieza que hace la solapa, la del bordado, que le vamos a poner la parte de arriba, la vamos a forrar, la vamos a hacer cosida y vuelta. Tenemos la parte del bolsillo y tenemos por otro lado las correas. Entonces, lo primero que vamos a hacer, las correas las vamos a dejar un momento paradas. Lo primero que vamos a hacer va a ser la pieza que nos va a hacer de la solapita, la vamos a coger con alfileres y la vamos a pasar a patilla, haciendo una U, dejando la parte de arriba abierta para dar la vuelta y voltearla. A la parte del bolsillo vamos a hacer, como el bolsillo va en esta dirección, vamos a ir a la plancha y vamos a doblar un cantito y otro cantito, haciéndole como el filito de la entrada del bolsillo. Y vamos a pasar un pespunte de lado a lado. Y en la bolsa lo que vamos a hacer va a ser, para hacer la división, para tener clara dónde vamos a poner cada pieza, la bolsa va en este sentido, ¿no? Esta sería la parte de abajo y esta la de arriba. Vamos a hacer una planchada de esta manera. No a la mitad, porque como tenemos que hacer aquí una costura, no lo vamos a hacer a la mitad, lo vamos a hacer contando como si tuviéramos que hacer aquí, que vamos a hacer ahora aquí, la costura. Entonces vamos a planchar aquí, dejando la marca de donde es el centro. Bueno, ya hemos hecho la plancha de la entrada del bolsillo, lo que os he comentado antes. Ahora le pasaremos el pespunte. Y aquí he hecho una cosa que es un truco muy bueno, que es, cuando yo quiero saber por dónde tengo que coser, pues si yo vengo por aquí atrás, yo no voy a saber centrarlo bien, ¿no? Entonces lo que he hecho es plancharlo, de manera que me va a quedar la misma distancia en todas las partes, menos arriba, que hay que dejarlo un poquito más, por supuesto. Y entonces ahora lo que haremos es lo colocamos enfrente de la pieza que queremos encarar y vamos a pasar el pespunte justo por la marca de la plancha. Si tenemos alguna duda, nos lo podemos marcar con un boli. Hacemos así, justo por donde lo hemos planchado, y lo tendremos mucho más claro a la hora de hacerlo, pero vamos, que la marca se ve perfectamente con lo que es la hendidura de la plancha. Y ahora nos lo vamos a preparar con unos alfileres y lo vamos a pasar a la máquina. Así, así y así. Y aquí arriba abierto. Muy bien, ahora vamos a retirar el exceso, vamos a dejarle como 1 centímetro de costura aproximadamente. Las puntas las vamos a cortar en diagonal. Aquí. Y ahora le vamos a dar la vuelta. Ya tenemos preparada la solapita, a la que le vamos a pasar un pespunte a patilla
patilla o al filito, como queramos. Ahora lo que vamos a hacer también es preparar el bolsillo a la medida de la lengüeta. Entonces tenemos que, con ayuda de la plancha, mi gato, con ayuda de la plancha o del rodillito, lo vamos a acomodar hacia adentro, así. La medida, hay que cogerla bien, sí, esa sería. Queda bonito que quede pues la misma medida que el bolsillo, de aquí de ancho. Vale, y ahora hacemos lo que es la parte de abajo. Y ya lo tenemos preparado. Y ahora vamos a hacer una cosa que nos va a servir, nos va a hacer mucho más fácil el trabajo, que es doblarlo por la mitad, así. Y marcar. Ya tenemos marcadita esta de aquí en medio. Ponemos un alfiler para que no se nos vaya la referencia. Prácticamente es la línea del medio, esta. Y lo dejamos reservadito. Y ahora le pasaríamos un pespunte, pero antes de pasar el pespunte vamos a hacer una cosa. Vamos a marcar el centro de la bolsa contando con que ahí vamos a hacer una costurita. Entonces sería el centro este. Y vamos a pasar el rodillito. Tenemos la mitad, que es esta. La mitad es la raya. Entonces sabemos que aquí es donde vamos a empezar a trabajar y que el bolsillito va a ir raya con raya. Vamos a intentar seguir la raya, ¿vale? Cuando pongamos el bolsillo. Entonces ahora lo que hacemos es volver a doblar hacia arriba de esta manera y le vamos a marcar o con la plancha o con ayuda del rodillo la otra mitad de la bolsa. ¿Veis? Tenemos esta, que es justo la línea azul, y esta, que sería la mitad. Y esta solapita la vamos a poner justo en la mitad, de aquí para abajo. Vamos a buscar en la mitad, que la mitad va a ser esta. La podemos coser así o la podemos coser cosida y vuelta, que es como voy a hacerlo yo. Yo lo voy a hacer como una costura francesa, la voy a esconder. Voy a pasar un pespunte muy cerquita de la orilla y luego lo voy a montar tapando el pespunte anterior. Entonces, si sabemos que este es el centro y tenemos que coserla justo por la mitad, pues entonces voy a pasar un pespunte justo de aquí a aquí. Lo voy a marcar con el boli para que lo veáis cómo lo voy a hacer yo. Voy a coger solamente una pieza, claro. Mira, lo voy a abrir ya para no pillar la parte de abajo. Entonces, si esta era la marca que nos decía que estaba al centro ahí, pues yo voy a coser esta lengüeta, la voy a coser justo por aquí. Y a continuación la volveré y le pasaré un pespunte. De esta manera, mira, lo voy a poner así para que veáis lo que voy a hacer. ¿Veis? Yo le pasaré un pespunte por aquí, de aquí a aquí, y luego lo voy a sentar con otro pespunte por aquí fuera. De esa forma quedará la costura escondida. Yo voy a pasar un pespunte así, por aquí, asegurándome de que cojo las dos piezas, claro. Ahí. Así sería. Y la parte del bolsillo la voy a poner así. Donde empieza el recuadro voy a poner el filo del bolsillo. Y voy a ir buscando la línea. Como sé que este es el centro, voy a intentar cuadrar todas las líneas. Y ahora plancharemos lo que es el bolsillo, el primero y el que hace la costura francesa, digamos. Y luego le pasaremos un pespunte al filito, haremos punto atrás, tin, 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 y haremos una U. Y ya tenemos el acceso del bolsillo. Bueno, ya hemos cerrado el bolso, la bolsita. Le hemos hecho un pespunte haciendo aquí la L, ¿veis? Y le hemos pasado un zigzag a todo el contorno para que tenga un poquito más de fuerza. Vamos a darle la vuelta
y vamos a ir viendo cómo va quedando la cosa. ¿Veis? El bolsillito en el centro. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a planchar el dobladillo este. Vamos a hacer un dobladillo. Vamos a planchar todo el contorno una vez y luego todo el contorno una vez, como a 2 centímetros del borde. Vamos a la plancha, lo hacemos y volvemos. Vamos a marcar dónde vamos a poner las correas. Y las vamos a poner de una a otra a 15 centímetros. Entonces tenemos que contar desde el alfiler, que es el centro, 7,5. Y ponemos un alfiler aquí. Y desde el alfiler hacia el otro lado, otro 7,5. Vale, entonces ahora lo que hacemos es, le damos la vuelta a esta parte que hemos planchado previamente y vamos a meter la trebillita, la vamos a llevar al fondo aquí, haciendo tope en la pared de arriba y la aseguramos. La ponemos de esta forma, comprobando de que no se retuerza en ningún momento, y hacemos lo mismo con el otro lado. Ahí está. Ya tenemos una colocada. Y ahora la de abajo, pues exactamente igual. Vale, ahí quedarían las dos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es pasar un pespunte con la máquina por aquí abajo. Y cuando lo tengamos pasado, le vamos a pasar uno por aquí arriba. Y de esa manera se va a quedar súper reforzado, porque va a tener fuerza abajo y arriba. Y no va a tirar solamente de una tela. Porque si la cargas mucho, pues al final se rompería la tela. Y de esta manera pues lo vamos a repartir. Bueno, como veis, ya esto es lo que me habéis visto hacer cuando lo estaba cosiendo. La he subido hacia arriba y lo que hago es asegurarla arriba. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es poner el cierre aquí, que hará que cierre toda la bolsa. Buscamos el centro de esta manera, justo la rayita. Ahí está. Y vamos a poner aquí la hembra. Muy bien, pues ya tendríamos cosida la hembra. Y ahora lo que vamos a hacer es doblamos. Si doblamos justo aquí, esto ahora se planchará y así es que hace la formita. No tienes ni que llevarla al sitio, la va a hacer ella sola. Así. Ahora metemos la correa aquí dentro y doblamos por la mitad. De esta manera. También podemos doblar aquí. Doblamos por la mitad y doblamos por la mitad así. Y en este sitio es donde hay que poner el cierre, justo aquí, de manera que se queda la carterita montada. Entonces, teniendo estos pliegues hechos bien hechitos, sobre todo los primeros dobleces pues son los más importantes. Entonces ahora con el boli vamos a marcar aquí donde pondríamos el cierre, que a mí me pide ponerlo aquí. Entonces, como ya lo tenemos marcadito, la podemos desmontar y aquí vamos a poner el cierre. Bueno, chicas, así de mona ha quedado después de unos cuantos pespuntes. Es súper rápida, ya lo habéis visto, se hace en media horita. Bueno, chicas, no os olvidéis de suscribiros y de darle un like, además de dejarme un bonito comentario, que sabéis que nos encantan. Gracias por acompañarme en un nuevo vídeo y nos vemos el próximo jueves con otro proyecto. Hasta luego, chicas.